Cristo. Gloria a Cristo el Señor. Se acerca el apóstol de Cristo. Alabemos al Señor. Hosana, Hosana. Bendito el que viene. En el nombre la de gloria y Jesucristo. potestad y Señor, nos hermano. circunda Este es el día con esperado. la excelsa El momento divinidad. se ha llegado. Alzad pues himnos de Alegrémonos. gloria, que es grato al Aleluya al sumo Señor. bien. Gloria A a Cristo. Dios Cuánta brindamos gloria, todo honor, cuánta bendición. ahora y Es siempre. el día que tú Amén. esperabas. A Dios brindamos tú todo anhelabas. honor. Aleluya, todo Cristo. honor, todo honor. A Dios Bendito brindamos todo el que viene, honor, en el nombre de ahora y Cristo. siempre. Amén. Se acerca el apóstol del Señor. Hosana, ¡Qué Hosana, gloria! el cielo y tierra es del Señor, Alegrémonos. la gloria y potestad y nos circunda con su amor, la excelsa divinidad. Alzad pues himnos de Lord, que es grato al sumo bien. Gloria A a Dios Cristo. brindamos Aleluya al todo honor, Señor. ahora y Gózate, siempre. hermano. Amén. Gocémonos. A Dios Este es el día que tú brindamos todo esperabas. honor, Hermano. todo honor, Aleluya. todo honor. Gloria a A Cristo. Dios brindamos Hosana, todo honor, Bendito el que ahora y viene. siempre. En el nombre de Amén. Cristo. ¡Qué Hosana, hermosura! ¡Qué Hosana, gloria! Hosana. El cielo y tierra es del Señor. La gloria y potestad. Coahuila, heme aquí. Adoremos a Dios por permitirnos este encuentro en esta bella ciudad. Hagámoslo en el nombre de Cristo Jesús. Oh, qué bendición es tenerlo aquí, en este lugar feliz, contemplarle y verle sonreír. Nuestro corazón está muy feliz porque con nosotros está el apóstol del Señor nacido aquí. Dios les pague por la gracia. Bienvenido, bienvenido, Dios les pague. bienvenido. Qué alegría estar Hoy entre sus vosotros. hijos de Coahuila con amor le decimos con toda el alma: usted vive en nuestro corazón. Bendita obra de Dios. Oh, qué bendición es tenerlo aquí, Porque Dios me ha traído. en este lugar feliz, contemplarle y verle con salud.
aliento a usted, santo es. apóstol que Dios Porque le lo prometió. Bienvenido, Dios les pague, bienvenido, Coahuila. bienvenido. Amén. Dios Hoy les sus bendiga. hijos de Coahuila con amor le decimos con toda el alma, usted vive en nuestro corazón. Por la gracia de Dios. Es mi corazón solo para Obra preciosa usted. de Dios. Seguiremos fieles a Dios. Amén, y a así usted, será. Santo apóstol del Señor. Damos gloria a Dios por su gran bondad. Juntos hasta el fin con usted, hasta el último aliento. Así de será. usted. Hasta la voluntad Bienvenido, de nuestro Dios. bienvenido, bienvenido. Coahuila, Dios Hoy te sus pague. hijos de Coahuila Qué con feliz haber amor llegado ante vosotros. le decimos con Amén. toda el alma, usted vive en nuestro corazón. Dios les pague, amén. Bienvenido, bienvenido, apóstol santo, Dios les pague. siervo amado de mi Dios Nazón Joaquín. Le decimos en el nombre de Cristo, bienvenido a nuestro corazón. Dios les pague. Amén. Porque cada amanecer creemos más en usted, juntos hasta el último aliento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Cristo. Cristo Jesús. Amén. Así sea. Santo apóstol de Jesucristo, con su permiso, deseo saludarle en nombre de todo este pueblo que Dios le ha dado en este lugar de Coahuila. Primeramente, que la paz del Señor Jesucristo, que siempre está en su corazón y nos lo imparte a todo este pueblo, sea por siempre en cada uno de nosotros. Varón de Dios, Coahuila, en su gran territorio, es tierra de desierto. Pareciera que no hay vida, que no hay luz. Pero aquí en este lugar de Coahuila hay luz de Dios. Hay luz de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Porque desierto, hay desiertos cálidos donde no llueve, donde no cae lluvia y las temperaturas son altas. Hay desiertos fríos donde las temperaturas son bajo cero. Pero varón de Dios, en esta tierra su palabra ha llegado a los corazones. Gloria a Dios. Amén. Así es. Y donde no hay aparente agua, donde no hay aparente vida, cuando usted llega, allí hay vida, allí hay salvación. Este pueblo hoy tiene vida Gloria a por Dios. usted, varón de Dios. Si hay alguna hermana, hermanos, frío, porque el desierto sea frío, donde usted llega, allí hay calor Gloria espiritual. a Dios. Amén. Por usted, varón de Dios, hoy Coahuila tiene la luz de vida. Gloria a Dios. Todo este pueblo tenemos vida, porque en la tierra hay apóstol de Dios. Gracia de
varón de Dios, aquí hay muchas almas que por usted hoy podemos decir: ¡viva Jehová! Gloria a Dios. Por su palabra, apóstol del Señor. Pero en esta mañana, más de 2,000 almas Gloria al Señor. vienen buscando el calor espiritual, Gloria a Cristo. vienen buscando la sombra. Y si usted me permite, yo les voy a decir a las almas que hoy nos visitan: Gloria a Dios. han llegado donde está la fuente de agua viva, Por la gracia. que es usted, varón de Dios, apóstol de Jesucristo. Para nosotros es una grande dicha que hoy esté con nosotros. Y al igual que Agar e Ismael, que estaban en el desierto y parecía que morían porque no tenían agua para beber, allá estaba aquel joven ya para morir, su madre desesperada. Pero vino una voz de Dios, vino un ángel y le abrió los ojos y le hizo ver una fuente de agua en el desierto. Coahuila ya no es desierto en el sentido espiritual. Así es. He aquí la fuente Gloria a Dios. de agua viva. Voluntad de Dios. Amén. A Dios sea la gloria. Amén, así es. Varón de Dios, había una promesa, había una profecía de parte de Dios, y dice que en aquel tiempo que los montes iban a destilar mosto, los collados iban a fluir leche, y por todos los arroyos de Judá correrían aguas, y saldría una fuente de Jehová e iba a regar el valle de Sittim. Coahuila, aquí está la fuente. Por la voluntad de Dios. Coahuila está regada. Coahuila tiene agua, porque aquí está el embajador del reino de los cielos. Apóstol de Dios, quisiéramos tener tiempo para manifestarle todos los testimonios que se han dado en estos días. No tenemos tiempo, el tiempo es corto, pero varón de Dios, muchas almas de las que están aquí, antes que llegara este día, ya Dios les había manifestado Gloria a Dios. que venía un hombre grande, Gloria a Cristo. que venía un hombre con autoridad de Dios. Se veían anticipadamente en medio de una multitud blanca, y que al frente de ellos estaba un hombre que resplandecía. Almas que tuvieron esos sueños, aquí está hecha realidad. Dios les pague, Aquí está el ungido del hermano. Señor, Obra de Dios. apóstol de Jesucristo. Los hermanos de Coahuila abrimos nuestros Dios brazos les pague, hermanos. y le decimos: bienvenido a Dios les Coahuila. pague. Pero más que a Coahuila, usted, varón de Dios, ha llegado a su casa, porque en todos estos corazones tiene usted un lugar. Pague, hermanos. Amén. Le amamos en grande manera. Yo les amo en Cristo. Apóstol de Dios, Amén. su hogar es nuestro corazón. Gloria a Dios. Queremos decirle
que vivirá en nuestro corazón hasta el último Y aliento. así Dios nos funda. Bienvenido, Dios les pague. Padre Santo, a su Amén, así hogar. sea. Al sentir este hermoso recibimiento que recibe su hermano Nazón, es necesario que yo recuerde, no soy yo, hermanos, yo soy un esclavo, porque decir es el siervo de Dios, siervo significa eso, esclavo. ¿Y de quién soy esclavo? De aquel que me ha enviado. Así es que déjame abrir mis labios para decir estas palabras. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Hermanos de Coahuila, toda tú eres hermosa, oh amada del Señor, y contenta y muy gozosa, hoy bendice a tu Creador. Heme aquí, hermanos de Coahuila, hermanos amados e hijos entrañables de Cristo Jesús. Hijos amados, en esta unidad perfecta os digo, estoy seguro que vivís en paz y que la comunión de Jesucristo se manifiesta en vuestra vida, pero también en vuestras obras, de manera que puedo exclamar, Señor, a través de ellos, Coahuila también sabe que tú me has enviado y que tu amor sigue manifestándose en este tiempo. A esta ciudad de Torreón yo vine en varias ocasiones cuando como pastor tenía la responsabilidad de la jurisdicción norte de México, de la Iglesia del Señor, que abarca todos los estados fronterizos de México y Estados Unidos. En medio de ustedes anduve y entre ustedes caminé y sois de un grato recuerdo. Pero un día, 14 de diciembre del año 2014, el Señor se manifestó y quiso ponerme al frente de su iglesia, y vosotros, hermanos de Coahuila, dijisteis amén y gritasteis gloria a Dios. Así que con mucha libertad puedo decir, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque vosotros sois el sello de mi apostolado. He seguido con interés las noticias y entrevistas que se publican acerca de nuestros eventos y en las cuales dicen que reciben al líder de la iglesia, la luz del mundo. Otros señalan que el director internacional de la iglesia visitará sus estados. Algunos más me califican como el presidente de la iglesia, la luz del mundo. Pero yo os pregunto a vosotros, hermanos de Coahuila, ¿y vosotros quién decís que es su hermano Nazón? Entonces os digo, bienaventurada Coahuila, porque esto no lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Podrá decir alguno, qué hombre tan astuto que se autonombró apóstol. Pero yo no me avergüenzo de dar mi testimonio, porque mi testimonio es verdadero delante de Dios. Y vosotros, hermanos de Coahuila, os acordáis que cuando en esta ciudad realizábamos múltiples, hermanos, eventos, en todos aquellos yo siempre os dije que todo lo que hacíamos, lo hacíamos con un solo motivo y por un solo motivo. Y ese motivo era servir a la elección del apóstol Samuel. Y nunca te dije que fijaras tus ojos en mí,
sino que todo lo hacíamos buscando una sonrisa en el apóstol Samuel. Pero un día 14 de diciembre sucedió como aquel acontecimiento del sacerdote Aarón con el pueblo de Israel. Pues cuando Dios ordena que pongan delante de él a las 12 varas, una por cada príncipe de Israel, una por cada tribu de Israel, ordenó Dios que sobre la vara de Leví escribieran el nombre de Aarón, como lo relata número 17. Y cuando en la mañana fueron a ver el tabernáculo de testimonio, era la vara de Aarón la que había reverdecido y producido flores y arrojado almendros. Así ha hecho Dios entre su hermano Nazón y vosotros, pues sin buscarlo, Dios puso mi nombre en la vara de la elección. Y cuando fuisteis a ver el tabernáculo aquel día 14 de diciembre, ¿qué fue lo que visteis? Que la vara de la elección había reverdecido, había producido flores y frutos, y gritasteis de alegría y dijisteis amén cuando escuchasteis: Nazón es mi elegido. Por eso exclamo juntamente contigo: las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y ha sido hermosa la heredad que nos ha tocado. Iglesia y apóstol, estamos unidos con Dios, con Jesucristo, en una unidad perfecta e inquebrantable. Cuánto me he gozado en el recorrido que Dios me ha permitido realizar en esta 12ª etapa de mi gira universal. Pues he vivido aún en mi cuerpo la cercanía del apostolado con la iglesia, porque puedo asegurar que en mi alma y en mi corazón vivís muy cerca, y en mi mente estáis a cada minuto y estaréis hasta el último aliento, como hoy lo acabáis de decir. Por eso yo te invito, iglesia del Señor, que entonemos una alabanza al Señor. Dice el himno número 312 de nuestros himnarios: la victoria es de Cristo en el pueblo del Señor. Va venciendo al enemigo por Jesucristo el Señor, y contenta porque estás contenta, y gozosa porque vives con gozo. Hoy alabamos a nuestro Creador. ¿Quieres que entonemos esta alabanza, hermanos? Hagámoslo así en el nombre de Cristo Jesús. La victoria es de Cristo en el pueblo del Señor. Va venciendo al enemigo por Jesucristo el Señor. Y contenta y muy gozosa hoy bendice a su Creador. Como la aurora que va naciendo, así es la iglesia de nuestro Dios. De gracia en gracia está creciendo hasta llegar a la perfección. De gracia en gracia está creciendo hasta llegar a la perfección. Muchas son las concubinas que están velando el amor. Una es la paloma mía, dijo el sabio Salomón. Y esa es la iglesia de Cristo que le espera con amor. Como la aurora que va naciendo, así es la iglesia de nuestro Dios. De gracia en gracia está creciendo hasta llegar a la perfección. De gracia en gracia está creciendo hasta llegar
a la perfección. Esta es la iglesia de Cristo que en el desierto existió. Por un tiempo y otro tiempo, pero hoy apareció. Llena de gozo y confianza, hoy le canta su Creador. Como la aurora que va naciendo, así es la iglesia de nuestro Dios. De gracia en gracia está creciendo hasta llegar a la perfección. De gracia en gracia está creciendo hasta llegar a la perfección. Toda tú eres hermosa, oh amiga del Señor. Ataviada estás de gala, esperando a tu Señor. Como muerto y como caña aromática eres tú. Como la aurora que va naciendo, así es la iglesia de nuestro Dios. De gracia en gracia está creciendo hasta llegar a la perfección. De gracia en gracia está creciendo hasta llegar a la perfección. Amén. Así sea. Tome asiento un momento la iglesia. Y quiero, hermano, recordar a la iglesia del Señor que la intención de su hermano Nazón no es solamente venir para alegrarnos en un saludo o en una convivencia que nos llena de alegría y de paz. No, yo tengo una encomienda de parte de Cristo. Yo tengo una misión que Cristo me ha dado y me ha encomendado, y esta es llevar su verdad por todo el mundo. Así que quiero entonces llevar a cabo esa misión que Cristo me ha encomendado, y pueda, hermanos, yo entonces participar de iglesia del Señor, recordando y dándote una enseñanza que de Cristo hemos recibido para seguir perfeccionándonos en este amor perfecto, en esta unidad perfecta que es en Cristo Jesús. Y sabiendo, hermanos, que la iglesia del Señor no solamente, hermanos, se ha desenvuelto dentro de la misma, sino que también somos parte de la sociedad. Y entendiendo que también, hermanos, la palabra de su hermano no solamente es oída por la iglesia del Señor, sino que ahora también muchos medios, ya sea de radio, de televisión o, hermanos, por internet, transmiten nuestras reuniones. Hermanos, si es por internet, pues a todo el mundo; si es en radio, si es por televisora, en el municipio donde está su hermano o aún en el estado, tiene su hermano el compromiso que esta palabra también llegue, hermanos, a la sociedad, sabiendo que solamente hay una respuesta a la problemática que presenta la sociedad, sea cual sea. Esta respuesta es Jesucristo. Esta respuesta es Dios, que a través de su hermosa palabra nos permite vivir en paz entre nosotros y en paz con el mundo entero. Así es que, sabiendo, hermanos, y gozándome en el Señor, que han venido miles de visitas en esta mañana para estar con nosotros, quiero entonces, hermanos, tomar un tema que debe de quedar grabado no solamente en nuestra mente, sino aún más en nuestro corazón, porque es nuestra forma de vida, como debemos de vivir, sabiendo que si cumplimos con esta forma de vida que Cristo establece en nosotros, hermanos, viviremos muy feliz en este mundo, viviendo circunstancias aún difíciles. Y mi tema, hermanos, yo lo titulé:
el día de hoy el respeto absoluto, no a la tolerancia. Quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso 36 en adelante, que dice así para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desde el inicio del ministerio apostólico que Dios me ha encargado, yo he hablado en múltiples ocasiones de aquel gran mandamiento que es, hermanos, que nos ha dado Cristo, el de amar a Dios con todas las fuerzas y con todo nuestro corazón. Y asimismo he instruido a la iglesia para que adore al Señor, hermanos, siempre y en todo momento. De manera que desde mi presentación que tuve yo en Cancún, en la segunda etapa de mi gira, quedó establecida en la iglesia del Señor la oración de adoración a nuestro Dios. No que la iglesia no adoraba a Dios, pero las oraciones que hacíamos, lo hacíamos entre alabar y adorar a Dios y pedir de Dios sus favores. Y es necesario que nuestro Dios tenga una oración de parte nuestra. Aquellos hijos que Él nos adoptó, aquellos seres que Él beneficia, aquellas almas que Él protege, digno es Dios que tenga un momento de total y suprema alabanza y adoración a su nombre. Pero el tema del que hoy quiero hablar tiene que ver, hermanos, con el segundo mandamiento que Cristo mencionó. ¿Cuál es el segundo mandamiento que Cristo establece? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que si el hombre cumpliera estos dos mandamientos, el mundo fuera completamente otro, porque en estos dos mandamientos se encierra la felicidad del hombre y la vida eterna. En estos dos mandamientos se cumple toda ley. Yo vuelvo a afirmar que Dios me ha levantado como apóstol de Jesucristo para estar al frente de este pueblo a cual voy guiando hacia la vida eterna, labor que voy desempeñando por medio de la palabra de Dios que hablo, cuyo fin espiritual es para salvación del alma y para vida eterna. Pero debo decir también que el Evangelio de Jesucristo que predico tiene un impacto social muy importante. ¿Qué acaso dirá algún hermano? ¿El Evangelio no es eminentemente espiritual? Así es, hermanos. Es cierto, nuestra doctrina es 100% espiritual. Es para vida, dije, y salvación del alma. Sin embargo, este Evangelio es creído, recibido y aceptado por personas, por seres humanos que cambian su vida, sus costumbres, sus hábitos, sus tradiciones y buscan superarse, buscan ser mejores padres, buscan ser mejores hijos, mejores esposas o esposos y tener mejores familias, y todo ello repercute socialmente. Por ello digo una vez más que el Evangelio de Jesucristo, aparte del beneficio espiritual que trae a nuestra alma, tiene un impacto social en la vida de las personas. Así que el ministerio que Dios me ha dado no puede mantenerse ajeno a los problemas que vive esta sociedad, sino que el Evangelio de Jesucristo se presenta como la única y mejor opción. El Evangelio de Jesucristo
se presenta como la única y mejor opción a fin de corregir y superar los problemas por los que atraviesa la sociedad. Por eso su hermano toma el tema de qué dijimos que iba a ser, del respeto absoluto y la tolerancia. Saber lo que significa una cosa de la otra. En una, hermanos, existe, hermanos, la felicidad. En una existe, hermanos, la tranquilidad, la vivencia pacífica entre los seres. En la otra, hermanos, está, hermanos, un límite a quebrar, un límite, hermanos, a estallar para que se convierta en intolerancia. Y entonces, hermanos, dispénsame que maneje esta palabra, pero es necesario que la maneje, porque es lo que hoy vemos, o así hoy se ha llamado a este tipo de acoso y de, hermanos, uso de ese poder en contra de los niños, de los adolescentes, pero también de los hombres o de las mujeres, que, hermanos, por personas, hermanos, que tienen una mejor condición económica o poder, hermanos, o fuerza física, padecen. Me refiero, hermanos, al bullying. La palabra bullying, que por su gran utilización se vincula con el abuso de algunos niños y adolescentes, sufren en la escuela. Este término viene de la palabra en inglés bully, que significa intimidar. Pero la realidad es que la intimidación, hermanos, de la intimidación han pasado al acoso, que se puede manifestar de distintas formas, como burlas, ofensa verbal, maltrato físico, daño psicológico, creando en la víctima de esta situación miedo, pánico y diversas enfermedades psicológicas e incluso físicas, ya que quien la sufre somatiza ese acoso en muchas ocasiones. Mal que causa hostigamiento, acoso físico y emocional, violencia constante basada en la intimidación y en el abuso de poder. Se dice que el bullying es tolerado o aceptado como un comportamiento normal y como parte del crecimiento de los niños. Sin embargo, considero que más allá de la tolerancia, se debe desde la niñez enseñar el respeto absoluto hacia todas las personas de cualquier edad, aunque tengan alguna discapacidad o hablen alguna lengua distinta a la nuestra, o aunque sean de una raza diferente o tengan una creencia diferente. Pareciera que el tema del que voy a hablar es un tema actual, que no tiene nada que ver con la doctrina de Cristo o con la enseñanza que Dios me ha dado para edificación de vuestras almas. Sin embargo, la palabra de Dios habla de un ejemplo que nos va a servir a cada uno de nosotros para edificarnos en su santa palabra, y que nos deje ver que este tipo de problemas sociales vienen con el mismo desarrollo del hombre a través de los años. Invito entonces que un hermano me ayude a leer Génesis capítulo 37, verso 3 y 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Algún hermano que me ayude, por favor? Para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Dios le pague a nuestro hermano. Vamos a meditar, hermanos, en esta santa palabra. Palabra que nos sirve hoy en día para edificar nuestras almas, para aconsejarnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué sucedió, hermanos, en aquel acontecimiento? El hermano está recordando de aquel hombre llamado José, que, hermanos, al haber sido procreado en la vejez de su padre,
hermanos, Jacob, aquel hombre, hermanos, recibió un aprecio especial por su padre al ser engendrado en su vejez. Pero aquella, hermanos, cariño, aquel aprecio que su padre, hermanos, mostraba hacia aquel joven llamado, o al niño llamado, hermanos, José, y que también lo provocó o le hizo que le hiciera una túnica, dice la palabra de Dios, de colores, despertó en sus hermanos la ira, el coraje, el desprecio. A José, hermanos, sus hermanos lo aborrecían. ¿Lo que, hermanos? Así lo dice la palabra de Dios. No era solamente un, hermanos, sentimiento de coraje o de odio normal, hermanos, o común. No, ¿qué había en el corazón de los hermanos de José? Un aborrecimiento en contra, hermanos, de su propio hermano. Le hacían, dice la palabra del Señor, violencia verbal, porque dice que no podían hablarle pacíficamente. Su hablar hacia su hermano era un hablar común entre hermanos. ¿Cómo era, hermanos? Si no era pacíficamente, ¿cómo era el hablar de sus hermanos hacia José? Con burlas, hermanos, con pleitos, hermanos, con, hermanos, disensiones. Así es, porque estaban. Y viene una pregunta de reflexión. Entonces, ¿por qué convivían con José? ¿Por qué tenían que convivir y que vivir juntamente con José, hermanos? Porque ellos lo toleraban. ¿Ellos qué dije? Ellos lo toleraban. Pues eso es la tolerancia, aguantar, soportar, aunque no se esté de acuerdo o se compartan las mismas ideas. Sin embargo, el que tolera puede dejar de hacerlo. ¿Sí, hermanos? Otra vez, ¿cómo dije? El que tolera puede dejar de hacerlo. Y ahí nace el hostigamiento, la intolerancia, la falta de respeto. Y entonces se desata un acoso, una molestia, un maltrato y hasta un intento de homicidio de parte de sus hermanos hacia José. Entonces, cuando el que tolera se cansa de aguantar a otro, otra vez, el que tolera, ¿qué cosa? Cuando se cansa, porque eso es tolerar, soportar, aguantar. Pero la tolerancia nos marca que está, hermanos, muy cerca de ¿qué cosa, hermanos? Muy cerca de la intolerancia, porque es aguantar, es soportar, es, hermanos, tener que aguantarse lo que no, ¿qué cosa? Lo que no le gusta. Entonces, cuando el que tolera y se cansa de no aguantar al otro, sale, hermanos, el aborrecimiento, sale la agresión, sale la burla, sale la ira. Y empiezan, dice la palabra del Señor en el versículo 18, y empiezan a planear matar a su hermano. ¿Hasta dónde los llevó, hermanos, aquella tolerancia? Cuando aquella tolerancia explotó y lograron ellos, hermanos, deshacerse de aquella tolerancia que los obligaba a respetar, a tolerar, a convivir con su hermano. Cuando aquella tolerancia llegó a su fin, ¿qué fue, hermanos, lo que planearon sus hermanos? Quitarle la vida, hermanos. ¿Hasta dónde llega, hermanos, esa amenaza de la tolerancia cuando llega, hermanos, a romperse o llega a olvidarse? Y dice la palabra del Señor, como lo acaba, hermanos, en el versículo 23, pero que antes de matarlo, dice, le quitaron su túnica, lo desnudaron. Aquello que hacía o que provocaba que le sintieran más coraje. Ya había un coraje en contra de él, porque veían que su padre, ¿qué cosa? Lo amaba, lo quería, tenía un poquito más de preferencia, y aquello fue creando en sus demás hermanos un odio y un desprecio hacia él. Pero cuando su padre le da todavía aparte aquella túnica especial de colores, vestido o túnica que no le había hecho a sus demás hijos, aquella, hermanos, odio, aquel desprecio, hermanos,
sube, hermanos, de grado, al grado, hermanos, que llegando al límite, su tolerancia rompe, explota esta tolerancia, y entonces toman a su hermano, le quitan su túnica y planean, ¿qué cosa? Y planean, hermanos, matarle. Pero antes de eso, dice la palabra del Señor en el versículo 24, pero antes de matarle, lo hacen sufrir. ¿Lo hacen qué? Echándolo a un pozo, a una cisterna, la cual no tenía, hermanos, agua. Y ahí, hermanos, José está huyendo, como sus propios hermanos están planeando, ¿qué cosa, hermanos? Quitarle la vida. Para terminar, dice el versículo 28, vendiéndolo a una compañía que iba rumbo para Egipto. No lograron matarlo porque su hermano mayor, hermanos, pues hermanos, abogó un poquito por él, no para no hacerle mal, sino para no, hermanos, cargar en su conciencia, siendo el mayor de ellos, aquella culpabilidad. Y logró convencer a sus hermanos: no lo matemos, mejor que cosa, mejor vendámoslo como un esclavo. La causa de este mal, hermanos, pueden ser diversas. La causa que tuvieron, hermanos, ellos fueron las siguientes: la envidia, la falta de amor al prójimo, el rencor, la falta de respeto, la falta de valores y de principios. ¿Qué sentiría, hermanos, aquel joven de 17 años llamado José, que no era querido o aceptado en su familia? Y aquel joven pudo guardar rencor. Todo lo que le pasó, todo lo que sucedió, nada más leímos el inicio de aquel desprecio, pero José vivió circunstancias muy difíciles. Estuvo trabajando en la casa de un hombre, hermanos, y aunque su trabajo fue limpio y fue honesto, dice la palabra de Dios que su esposa de aquel hombre rico quiso yacer con él, y José, hermanos, no quiso. Y al no querer, hermanos, y al no caer ante los encantos de la mujer de su patrón, aquella mujer lo acusa de querer abusarla, y aquel joven va a parar ¿a dónde, hermanos? A la cárcel. Quiere decir que no solamente lo que le hicieron sus hermanos le tocó vivir, hermanos, sino que también tuvo que vivir diferentes situaciones duras, difíciles. Sin embargo, a pesar de tanto maltrato, a pesar de tanto aborrecimiento, a pesar de tantas burlas, a pesar de tanta violencia verbal, años de ser tolerado, fíjate cómo actúa, hermanos, un verdadero hijo de Dios, un discípulo auténtico de Dios. Porque José, hermanos, mantenía una hermosa enseñanza, la enseñanza que su padre Jacob le había entregado tanto a él como a sus hijos. Pero ellos no quisieron hacer caso de aquella enseñanza, sino que se dejaron llevar por su tolerancia, que era ¿qué cosa, hermanos? Lo que le tenía que desbordar, hermanos, aquel odio en contra de su hermano. La palabra de Dios menciona que José, a través del tiempo, hermanos, a través de los años, llegó a ocupar el segundo lugar en Egipto, siendo el que gobernaba, el que gobernaba y administraba todo Egipto después de Faraón. Y sé que a un faraón se quita el anillo y se lo da a José para que él pueda, ¿qué cosa? Determinar lo que él bien viera, lo que le hacía falta a Egipto, porque veía que todo lo que hacía José por Dios era prosperado y era bendecido. Cuando llega, hermanos, ¿verdad?, a aquel lugar tan especial, la palabra de Dios menciona que, hermanos, por la hambruna que había en todo el mundo, llegaron sus hermanos ante José. ¿Qué momento? Dicen los hombres, ¿verdad? Es un placer de los dioses la venganza. ¿Un placer de quién? De los dioses. Y tienen razón. Los dioses a lo mejor la venganza lo tienen como un placer, pero tú y yo servimos a un Dios que no conoce de venganzas, un Dios que es amor, un Dios que es misericordia, un Dios que está lleno de gracia y de buena voluntad. Cuando llegan sus hermanos,
Y hermanos, José se identifica, no quiero alargar el testimonio para que no se nos vaya el tiempo, y se identifica delante de ellos, sus hermanos, al ver que José era el que estaba al mando de aquella nación, en aquella época la más importante y la más poderosa del mundo. Dice la palabra del Señor que ellos se afligieron. Pregunto a la iglesia, ¿tenían razón de afligirse? ¿Tenían razón de tenerle miedo? ¿Qué fue lo primero que cruzó por las mentes de los hermanos de José cuando vieron que era José el que gobernaba Egipto? Miedo, temor. El pensamiento llegó a ellos. Sin duda, José hoy se va a vengar, a desquitar de tanto mal que le hicimos cuando estaba allá en nuestras tierras. Pero vuelvo a repetir, José tenía una enseñanza. ¿Cuál enseñanza tenía? ¿La enseñanza de hombre? No, hermanos, tenía la enseñanza de Dios, que a través de su padre Jacob le fue dada, hermanos. Y fíjate cómo reacciona un verdadero hijo de Dios. Ayúdame un hermano, por favor. Génesis 45, versículo 4 y 5, en el nombre del Señor. Para la gloria del Señor. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios le pague a nuestro hermano. ¿Cómo estaban sus hermanos? Temerosos, preocupados, hermanos, afligidos. ¿Qué creían ellos según sus propios sentimientos de ellos? Según su forma de haber obrado ellos mismos contra su hermano. ¿Qué es lo que sentían? Miedo, temor, aflicción. Y humanamente yo te pregunto, ¿y tenían razón de preocuparse? Porque ahora José tenía la oportunidad de ¿qué? De vengarse, de desquitarse, de hacer justicia ante aquellos hombres que, hermanos, y le hicieron tanto mal sin él haberles hecho absolutamente nada. Pero vuelvo a recalcar, y grábatelo, iglesia de Coahuila, iglesia universal, que a través por internet me estás oyendo y me estás escuchando. Así como Jacob, hoy yo vengo a darte esta enseñanza. Aprende cómo actúa un verdadero hijo de Dios. Se declara delante de ellos y le dice: acércanse, no tengan qué cosa, no tengan temor, no tengan miedo, no tengan aflicción. Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Les recuerda la maldad que hicieron. Les recuerda la maldad que, hermanos, obraron en contra de él. O sea, no se olvidó del acto que ellos hicieron, pero en su corazón no pudo albergar venganza. En su corazón no pudo albergar odio. En su corazón no pudo albergar, hermanos, aquella desesperación o aquel coraje para desquitarse de sus hermanos. No, ahora pues les dice: no os entristezcáis. ¿Cómo estaban sus hermanos? ¿Por qué estarían tristes? Porque sin duda ellos sabían que aquel día iba a ser el último día de sus vidas. Sin duda ellos pensaban que en aquel momento José mandaría ¿qué cosa? Quitarle la vida. Pero qué hermoso pensamiento. Ni os pese, ni os ¿qué? Ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida. Qué bonito pensamiento. ¿Cómo acomodó José todas las cosas? A ver, hermanos, a ver, hermana, ayúdame y respóndeme. ¿Cómo acomodó José todas las cosas? Alimentó aquella situación que le hicieron sus hermanos con el mismo odio, con el mismo desprecio, con el mismo coraje con la que obraron sus hermanos. No, hermanos, en él había una enseñanza que lo hacía ser diferente,
que él no podía, a pesar de que tenía el poder y tenía todas las facilidades de vengarse de sus hermanos, había algo que a él no le permitía obrar con maldad. Esto fue, hermanos, la palabra de Dios que por medio de Jacob su padre él había recibido. Qué conducta tan diferente entonces de aquel hombre y de aquella mujer que conoce a Dios. Otra vez, ¿cómo obra el hombre y la mujer que conoce a Dios? ¿Por sus instintos carnales? No, hermanos, a nosotros nos rige, a nosotros nos gobierna, a nosotros nos dirige una palabra hermosa que está más allá de un libro escrito, hermanos, con letras. Una palabra que viene del cielo para edificación de nuestra alma y para vida eterna. Entonces, ¿qué ocasiona esta conducta? Sentimientos que se pueden volver traumas, ¿sí, hermanos? Frustraciones, y que pueden derivar hasta en enfermedades mentales o situaciones peores como la muerte, como lo acabamos de ver. Pero el hombre de Dios, aunque es, hermanos, aunque lleva ese sufrimiento, el hombre verdadero de Dios no alberga estos sentimientos. No es de nosotros la venganza. Dijo el Señor, mía, ¿qué cosa? Mientras que el hombre que no conoce a Dios dice, la venganza es un placer que nos conceden los dioses. Nosotros decimos, no nos corresponde a nosotros la venganza. La venganza, dijo Dios, esa déjamela a mí. Él nos protege, Él nos cuida, Él nos ampara, Él nos blinda. Y hay de aquel que se meta en manos de un Dios vivo. Pero no nos corresponde, ¿qué? No nos corresponde, hermanos, a nosotros. La iglesia, en todo tiempo y de diversas formas, hemos sufrido esta tolerancia y aún la intolerancia. Desde que al año de 1926 hasta el día de hoy la hemos sufrido, porque somos de una religión diferente, porque tenemos pensamientos diferentes, porque no obramos igual que el mundo. A ellos les parece, ¿qué cosa? Cosa extraña que nosotros no vayamos en su mismo desenfreno, y eso hace que la mayoría de las personas nos vean raro. No respeten nuestras ideales, no respeten nuestra religión, no respeten nuestra doctrina, no respeten nuestra forma de vida, sino que viene, hermanos, la ofensa porque somos un grupo diferente a ellos. La iglesia del Señor, al igual que el pueblo de Israel, se debe de distinguir de las demás iglesias y naciones. Pues hoy, la corriente del mundo, con todas sus cargas, frustraciones y malas costumbres, está practicando la intolerancia, que significa la falta del respeto. Y muchos de nuestros hijos y aún los adultos estamos siguiendo la corriente, o podemos seguir la corriente de este mundo al comportarnos como muchos de ellos. La tolerancia no es el estado ideal que como cristianos queremos tener, sino el respeto absoluto. Y para lograrlo debemos enseñarnos a respetar también a otros. Debemos ser ecuánimes y como cristianos ponernos en el lugar del otro, aprender a sentir lo que siente mi hermano, sea cual sea su necesidad, y no burlarme o aprovecharme de su situación. Aún en la ley, hermanos, Dios, en aquellas personas que por alguna razón Dios lo permitió, nacieron con alguna discapacidad, pone, hermanos, esa ley para que en el pueblo no haya una burla. Dice Levíticos capítulo 19, el verso 14: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. ¿Desde cuándo Dios aconseja a su pueblo no llevar? Dispénsame que use esta palabra porque es actual. Aunque esta enseñanza fue desde el tiempo, ¿qué cosa? Antiguo, y hasta el día de hoy esta misma enseñanza nos sigue rigiendo. Porque el cielo y la tierra han pasado, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Así es que desde cuando el Espíritu de Dios aconsejaba, hermanos, y no más que consejo, lo estableció como ley: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. Qué vergüenza para aquella persona que realiza, hermanos, tales prácticas, que desde un principio Dios reprobó, pero que Él se deleita en este tipo, hermanos, de actitudes. Nosotros, hermanos de la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, iglesia, la luz del mundo, nosotros debemos ser respetuosos en la forma de pensar de ellos, en sus conductas, en la expresión de sus ideas o de sus convicciones, aunque no sean de nuestra iglesia, porque como lo he explicado, Cristo no obliga jamás. La doctrina de Cristo por Él o sus verdaderos discípulos fue llevada a base de inquisiciones, de torturas, de muerte, de cruzadas, de guerras cristeras. Eso es mentira. La única forma que Cristo da a conocer su verdad es a través de este evangelio del amor, el cual convierte los corazones. Lo convierte cuando cada quien, de su propia decisión, porque si hay algo que Dios nos ha dado es el libre albedrío, para que cada quien, ¿para que qué, hermanos? Para que cada quien, y desde el principio nosotros vemos reflejado, hermanos, esto. Le dice Dios al hombre: Adán, yo he puesto todos estos árboles frutales en este huerto, del cual tú te vas a poder recrear y comer de ellos y disfrutar de ellos, y tienen un sabor agradable a tu boca y harán muy bien a tu cuerpo. De todos podrás tú participar, pero he puesto un árbol. Ay, hermano Nazón, entonces ¿por qué Dios, si no quería que hubiera pecado, por qué lo puso? Porque Dios no quería robots, porque Dios no quería imponer. Eso es de Satanás. La imposición, hermanos, ¿es de quién dije? Es de Satanás. La imposición es diabólica. Dios nos enseñó desde el principio, desde la creación, que somos hombres libres, que Él pone la vida y Él pone la muerte. Él puso el bien y Él puso el mal, para que el hombre sea el responsable de decidir con su propio albedrío lo que bien le convenga. Entonces regresamos a lo que estaba diciendo su hermano: puedes participar de todo árbol frutal, solamente de uno, el de la ciencia del bien y del mal. De ese no podrás participar, porque el día que tú participares de él, de cierto te digo que ese día morirás. ¿Le dio la opción Dios al hombre? ¿O lo hizo como un robot? ¿Qué hizo Dios? Vas a hacer lo que yo quiera, como yo quiera y cuando yo quiera. No, Dios quería que el hombre le sirviera de voluntad propia. Pero si tú no comes de este árbol, mira, yo te doy todas estas opciones. Yo te doy paz, yo te doy tranquilidad, yo te doy bienestar, yo te protejo. No convivía el hombre en aquel entonces con las bestias del campo, hermanos, sin ningún qué cosa, sin ningún temor, sin ningún miedo, en una paz hermosa que Dios lo había permitido. Pero viene Dios a probar, hermanos, el corazón del hombre, porque a semejanza de Él, el Señor nos formó y depositó en nosotros esa chispa de inteligencia que a través de su Espíritu Él pone en nosotros. Y viene, hermanos, la advertencia. El hombre se sintió, hermanos, engañado. Él le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Pero aquí, hermanos, nadie es culpable de sus propios actos. Cada uno de nosotros somos responsables, porque la mujer no agarró a Adán, hermanos, y lo amarró de las manos y le metió a la fuerza aquel fruto en su boca para que lo comiera. Y la serpiente tampoco obligó a Eva, sino que fue seducida. ¿Fue qué? Y el hombre fue seducido. Y Satanás, padre de la mentira, engañando con astucia a la mujer, logró que aquel hombre y aquella mujer
participaran del fruto que Dios les había prohibido. Hermano Nazón, dirá alguno, y si estaba ahí Dios viéndolo todo eso, ¿por qué no lo detuvo? Porque Dios respeta. ¿Qué hace Dios, hermanos? Respeta el libre albedrío. Por eso dije yo, si Dios desde el principio respeta el libre albedrío del hombre, viene Satanás, que por medio de sus secuaces quieren imponer ideas y doctrinas que no son, hermanos, que no son de Dios. Y si fue con Cristo, hermanos, no empezó, dice el Señor, ya que después hizo tantos milagros y maravillas en Israel, y que todo Israel tenía los ojos puestos en él y había logrado la atención de todo Israel. Les dice el Señor: ahora sí, yo no vine a hacer milagros, ahora yo les voy a decir cuál es el verdadero motivo que yo he venido. Yo he venido a ofrecerles una vida eterna, que a través de cumplir mi palabra, de vivir en mi palabra que yo os voy a dejar. Y empieza el Señor, ¿verdad?, a hablar: amarás a tu prójimo como tú mismo. Si alguien te da una bofetada, ponle la otra. Y empieza a predicar su evangelio y a establecer las reglas. Si vosotros escuchareis esta palabra y la ponereis por obra, vosotros recibiréis la corona de la vida eterna. Mas si no, os espera también la condenación. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Y qué hizo Israel, hermanos? Dice la palabra del Señor que todos, ¿quiénes? Todos se fueron. Ni uno se quedó con ellos, con él. Aún muchos de sus discípulos se retiraron y meneaban la cabeza y decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede seguir? Yo te digo a ti, iglesia del Señor, ¿de veras la palabra de Cristo ha sido dura en tu vida, hermanos? Al contrario, la vida de Cristo, que Cristo nos ofrece aquí en la tierra, ha sido hermosa, ha sido bella, hemos sido felices. Porque no en las cosas, en los sentimientos carnales está basada, sino en las cosas espirituales. Vivimos en amor, vivimos en paz, vivimos en nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso hoy yo te digo, hermanos, nosotros, a diferencia de ellos, nuestra conducta tiene, hermanos, que mostrarse como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo, nuestra luz. Porque así nos dijo el Señor: ¿vosotros qué? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es una luz? Algo que da claridad, algo que muestra con claridad el camino por donde estamos. ¿En qué se convierte cada hijo de Dios? En luz del mundo, a través de su vida, a través de sus obras, a través de sus hechos, a través de su vestir, a través de nuestro hablar. Por eso la gente cuando nos ve sorprende: oye, ¿y tú por qué no bebes? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no usas droga? ¿Por qué no andas en libertinaje? Y qué bonito cuando respondes con aquel orgullo, con aquella alegría que hay en tu corazón, porque nadie te obligó, porque tú deseaste y quisiste por tu propia voluntad servir al Señor. Si yo me ve usted a mí diferente, es porque yo soy de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Eso es lo que nos diferencia de ellos. Así es que, iglesia del Señor, el poner apodos, hacer burla de alguna discapacidad física, o burlarse cuando una persona no puede o no alcanza a realizar cualquier actividad, no debe de ser una acción bien vista o aprobada en la iglesia. Ni debemos acostumbrarnos a hacer escarnio entre nosotros, y del escarnio o mofa pasar a la broma, al insulto y hasta la agresión física, porque todo ello tiene consecuencias que rompen la unidad perfecta de la cual yo les he venido hablando, y dañan la autoestima de las personas, y además dan testimonio de una vileza y falta de valores y principios. Allá también en el tiempo antiguo, hermanos,
había hombres que se burlaban aún de los hombres de Dios, porque es natural. Tú sentirás coraje y que te digan, pero ese hombre que los dirige es gordo, es flaco, es chaparro, es alto, y sentirás un poquito de molestia. ¿Por qué nos ofenden? Tú no debes de sentir, hermanos, esos sentimientos, porque no nos corresponde a nosotros responder mal por mal. Dijo el Señor otra vez, y lo recalco, ¿mía qué? Mía es la venganza. Allá en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23, mencionaba, hermanos, la escritura: y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban del profeta, se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. ¿Aún de los hombres de Dios se burlaron? Sí, hermanos. ¿Quién dice que el hombre de Dios tiene que tener un estereotipo? Tiene que ser alto, tiene que ser rubio. Así creen ellos. Y así pintan a nuestro Señor Jesucristo. Tratan de pintarlo blanquito, con un pelo, hermanos, largo, que le dé un poquito más de hermosura a su rostro. Ponen sus facciones muy finas y, hermanos, tratan que sea agradable para el ojo humano. Eso es mentira, hermanos. Porque aún, hermanos, en la escritura nos menciona que en él no había un bello aspecto, sino todo lo contrario, para que carne alguna, no qué cosa, no lo deseara. Pero el hombre se quiere idealizar lo que él quiere, hermanos, lo que él quiere, no respetando lo que Dios establece, sino cada quien buscando lo suyo propio. Así es que ni los profetas, ni los apóstoles, ni aún nuestro mismo Señor Jesucristo escaparon de esta práctica cruel y se burlaron de su condición física y de su condición humana. Y aún recuerdo, hermano, su hermano, con mucho dolor, aquella carta apostólica que nos enviara el apóstol Samuel al cuerpo ministerial, cuando a causa de su enfermedad perdió su cabello, y con cuánto temor pensaba que la iglesia no lo fuera a aceptar, o que algunos entre la iglesia se iban a burlar de él por su aspecto físico, por aquella enfermedad que Dios permitió en él. Yo quiero recordarlo leyendo una porción de esta carta que fue escrita, hermanos, al cuerpo ministerial, la carta número 81, versículo 32, que dice: para la gloria de nuestro Dios. Esto lo digo a vosotros, hermanos colaboradores, para que antes de venir a este lugar para nuestra magna reunión, preparéis a vuestra grey a que acepten la voluntad de Dios en mí. Si bien tengo plena confianza que Dios me concederá estar en la Santa Cena, sí creo que provocará en algunos burla o menosprecio por mi apariencia. Esto es para que vosotros en vuestra iglesia lo hagáis así, que espero no provoque morbo, especulaciones o cosas semejantes, sino que reciban lo que hay en mí, lo que de Dios he recibido como principal gloria, que es la elección. Bendito y alabado sea su nombre. Y en él también hubo ese escarnio. Yo recuerdo con dolor, hermanos, porque nos sentíamos con esa ofensa. Aquel hombre sacó en el periódico la foto del varón de Dios, tratando de burlarse de su aspecto por la enfermedad en la que Dios había puesto. Sentimos como hombre, hermanos, un sentimiento, o quisimos sentir un sentimiento malo, pero allí estaba el consejo del apóstol de Dios. No decía el mal, al contrario, si ellos nos maldicen, que Dios, ¿qué cosa? Que Dios nos bendiga, porque aún Él nos enseñó a no responder mal por mal, sino aceptar siempre la voluntad de nuestro Dios. También su hermano Nazón hoy quiere preguntar a la iglesia del Señor: oye, hermano de Torreón, oye, hermano de Coahuila, hermanos que hoy están aquí presentes, ¿me habéis recibido como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo? ¿Y si perdiera mi cabello? ¿Y si me quitaran un ojo por alguna enfermedad? Si me quitaran una mano por alguna enfermedad, ¿seguirías creyendo en tu hermano? Porque la elección de Dios no es este vaso de barro hecho del polvo de la tierra, no.
sino el tesoro que encierra este vaso, como lo dijo el apóstol Samuel Joaquín. Así pues, estas prácticas de denostar, de burlarse, de agredir verbalmente o físicamente deben desaparecer en la iglesia y en la sociedad. Transitemos de un estado de tolerancia a un estado ideal del respeto absoluto los unos de los otros. Yo he vivido y convivido con los hermanos de diferentes tez, también con los que hablan dialecto o los que tienen alguna discapacidad, y he observado cómo son despreciados, cómo se hace burla de ellos por su apariencia física o por su color de piel, cómo se les margina y ofende, y ellos he visto cómo agachan su cabeza con pena, con dolor, porque quien se los dice son gente que tiene una mejor posición económica o un color de piel, hermanos, más claro que de ellos. Pero Dios a mí me ha enviado a protegerlos. Y por eso hablo yo este tema desde este lugar. La iglesia, la luz del mundo, debe promover el respeto absoluto y no aceptar la tolerancia, que no es más que un acto de indulgencia ante algo que no se quiere o no se puede impedir y se soporta. El respeto absoluto nos permite el desarrollo de todos, sin el temor de que el que tolera se canse y agreda y se burle, ofenda y hasta prive de la vida o la libertad a los demás. Abracé a los hermanos, yo he estado con los hermanos más humildes de Oaxaca, y recuerdo que estando con ellos, aquellos hermanos me daban algún numerito típico de aquellas regiones, y su hermano contemplaba a los niños, contemplaba a los jóvenes, a los hermanos mayores. Unos presentaban algunas vestimentas, otros algunos instrumentitos musicales, y yo los veía a los ojos y veía cómo ellos agachaban su cabeza. Yo les decía a los hermanos: no tienen por qué agachar su cabeza. Yo sé que de ustedes se han burlado en la calle, yo sé que les han puesto apodos, yo sé que por ser de un origen indígena los menosprecian. Y cuando están frente a su hermano Nazón y lo ven en esa grandeza que Dios me ha dado, se sienten también ustedes pequeños. Pero yo les digo, ustedes no son pequeños, ustedes son grandes para Dios. Ustedes son hijos de Dios. Dios los ama, Cristo los ama, y su hermano Nazón los ama, porque es el amor que Dios ha puesto en mi corazón. Sacaban y rodaban sus lágrimas por sus mejillas, y volteaba a verlos y ya no agachaban su rostro, lo levantaban con orgullo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Acabo de visitar el mes pasado a los hermanos de la sierra de Azompa, Veracruz, humildes y sencillos, pero ricos en fe y hermosos en espíritu y muy amados delante de mi Dios. He ido con los hermanos incas de Perú, y también allá les dije: aunque vuestra apariencia sea un poco diferente a algunos, delante de Dios son hermosos y bellos. Abracé a los hermanos mapuches de Chile. Acabo de inaugurar el templo en Cancún, construido en una región, hermanos, maya, donde muchos de nuestros hermanos pertenecen, hermanos, a estos pueblos. He visitado a los hermanos huicholes de Nayarit. He convivido con aquellos hermanos que son silentes. He abrazado a los que tienen alguna discapacidad, y en todos ellos he visto el mismo amor de Dios. Y por ellos también, también por ellos murió Jesucristo nuestro Señor en la cruz. Ellos también son lavados, son justificados, son santificados. Ningún hermano, ningún joven, ningún niño de la iglesia debe ser objeto de intolerancia, discriminación, ni siquiera de la tolerancia. Mucho menos debe ser aquel que lo practique, porque Dios nos enseña lo que leímos en un principio. Este
es el mandamiento. Ama de Dios. El primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A ver, hermanos, ¿lo leemos todos juntos? Lo leemos para que se nos quede grabado en nuestro corazón y en nuestra alma. Sí, hermanos, le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, léelo juntamente conmigo, hermano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea nuestro Dios. Esta es la enseñanza de Cristo. Amar al prójimo es amarse a sí mismo. Y nadie aborreció jamás a su propia carne. Yo también te quiero contar que en la fiesta pasada de diciembre, cuando los hermanos preparaban los comedores, donde su hermano, hermanos, participa de un alimento de parte de la iglesia del Señor, ahí, hermanos, estaba frente a mí un hermano que llegó, hermanos, con una discapacidad. El hermano Adrián de Oaxaca. Un hermano invidente que venía, hermanos, a tocar unos instrumentos de aire y estuvo tocándole a su hermano para alegrar su comida mientras su hermano tomaba aquel alimento. Cuando terminó, hermanos, el alimento, me dijo: hermano Nazón, quiero dirigirle unas palabras. Sí, hermano, adelante. Varón de Dios, me decía él, yo no puedo mirarle con estos ojos porque soy ciego, pero no necesito la vista para conocerle, porque los ojos de la fe me permiten verle y conocerlo. Su hermano Nazón inmediatamente le responde: a usted también le digo, si el mundo le desprecia o hace burla, yo le digo, Dios ahora le ama. Jesucristo le ama, su hermano Nazón le ama, y toda la iglesia que es su hermano, sus hermanos en Cristo, le amamos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, iglesia del Señor, no permitamos que en la iglesia se manifieste esta práctica cruel, y dentro de nuestras posibilidades colaboremos para que este mensaje tenga un impacto social, previniendo a la sociedad para que esta práctica, hermanos, desaparezca. Practiquemos el respeto absoluto y digamos no a la tolerancia. Si José, reconociendo, hermanos, en Jacob que había el Espíritu de Dios, hombre, hermanos, virtuoso, hombre lleno de fe, y pasaron, no solamente soportó la situación de sus hermanos, sino soportó los años, porque a pesar de que la mujer de Potifar lo obligaba para que yaciera con él, él llevaba, hermanos, una enseñanza que no le permitió ofender a Dios, porque la mujer llegaba y le decía: ándale, José, yace conmigo, duerme conmigo. Cualquier hombre le hubiera dicho: no seas tonto, José, es la esposa de tu patrón, te va a ir mejor. Mira, ella te va a dar buenas recomendaciones, vas a ser el preferido, nadie te está viendo, tus hermanos te vendieron, no hay ninguno de tu familia que te acuse. Pero sus palabras fueron las siguientes: Jehová me guarde de hacer semejante bajeza ante los ojos de mi Dios. ¿En qué había él, hermanos? ¿Qué había en él, perdón? Aparte de ese temor de Dios, porque ese temor de Dios vino por el conocimiento, ¿sí, hermanos?, de esa palabra que su padre engendró en él. Hijos, ¿te acuerdas de aquel consejo que le daba David a Salomón? Y tú, Salomón, reconoce. ¿Cuál era el consejo del rey David a Salomón? Reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón limpio. Nosotros, ¿dónde servimos a nuestro Dios? ¿Solamente en el templo? ¿Solamente en el área de la iglesia? ¿En dónde se deben de ver nuestras buenas obras?
en dónde se debe de ver. Fíjate que el hombre mentiroso, engañoso, dice: vamos a crear monasterios y conventos allá lejos, hay que irnos allá para prepararnos para, hermanos, santificarnos a Dios. No es cierto. Allá es donde nacen las perversiones de las que hoy oímos tanto hacen ellos. El Señor nos dejó la verdadera forma de buscar nuestra santidad. Así alumbre vuestra luz. ¿Delante de qué? ¿Dónde debemos de buscar la santidad? ¿Dónde debemos de llevarla? ¿Delante de quién? Delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen. ¿Sí, hermanos? Así es que nuestra conducta no es solamente en nuestros templos, nuestra conducta no es solamente en nuestro vecindario, donde nos van a ver los hermanos, aún mejor. Y yo repito las palabras que decía aquel hombre de Dios: yo quiero llevarme esta seguridad para que, ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis cumpliendo la palabra de nuestro Dios. Yo quiero despedirme con esta reflexión. Si José logró, hermanos, llevar una vida limpia, honesta, sincera, y aunque revestido de esta carne que está llena, hermanos, de esos sentimientos carnales que son el odio, que son, hermanos, la venganza, que son, hermanos, sentimientos feos que siempre están combatiendo contra los sentimientos espirituales que Dios pone por medio de nuestra fe, y logró dominarlos y logró controlarlos. ¿Sabes por qué? Porque José tenía un reconocimiento de su padre. Mi padre es un hombre de Dios. Sus consejos son buenos, sus consejos son sabios, sus consejos son dentro del temor de Dios. Si yo hago conforme a la voluntad de Dios, mi padre me ha dicho que Dios me va a responder. No seas tonto, mira, ya ves, ya te encarcelaron, mejor te hubieras acostado con la mujer. No. Dijo otro hombre llamado Job: Jehová conoce mi caminar. Él conoce que no me he apartado ni a diestra ni a siniestra. Él sabe que yo he guardado más su palabra que la comida que entra por mi boca. Me probará y yo saldré como el oro. Qué bonito es el pensamiento de los hijos de Dios. Jamás buscamos ofender a Dios, sino que en oración siempre buscamos fortalecernos en la enseñanza. Entonces, José, en el reconocimiento que tenía por Jacob, su padre, se guardó en limpieza, en rectitud, obedeciendo el consejo que su padre le había dado. Pero dirá alguno: hermano, Jacob ya tiene mucho tiempo que dejó de existir. Eso fue allá hace cientos, tal vez hasta miles de años de distancia en nuestro tiempo. Pero yo te quiero preguntar a ti, iglesia de Coahuila, iglesia universal: ¿y tú has creído en tu hermano Nazón? ¿De verdad crees que tu hermano Nazón es un hombre puesto por Dios? Que Cristo me puso al frente de esta iglesia. Entonces haz caso a mi palabra, y si así lo hicieres, Jehová te bendecirá, Jehová te protegerá, Jehová será, hermanos, por ti. Yo espero entonces que este consejo lo tomes, lo guardes en tu corazón, en el nombre de Cristo Jesús. En nuestra iglesia no se debe de practicar la tolerancia. En la iglesia, la luz del mundo, se practica el respeto absoluto. Se nos enseña a respetar al prójimo como a mí. ¿Qué cosa? Como a mí mismo. Hoy nos honra con su visita muchas personas de otras ideologías, de otras religiones, de otras, inclusive habrá quienes no crean en Dios, a los cuales les decimos que nosotros sentimos ese respeto. Y en hablar la palabra de Dios no es con el fin de ofenderlos, sino con el fin de dar a conocer esta verdad que Dios ha puesto en mis labios, y por medio de ella Dios abra vuestros corazones y también os acerquéis a servir al único Dios vivo que hay en el cielo y en la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre.
Y le servimos y le adoramos por medio de su Hijo, amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Quieres que el coro nos invite con una hermosa alabanza? Creo que ya venía preparado el coro con una alabanza. Si es así, hermanos, ¿sí? Tomen su libertad para que en esta alabanza también preparemos nuestra alma para ir delante del Señor, a adorar su nombre, pero también a decirle: Señor, bendice esta palabra. Y así como José la llevó toda su vida, también nosotros. La oíste de un apóstol llamado Aarón, la oíste de un apóstol llamado Samuel, hoy la oyes de tu hermano Nazón. Guárdala en tu corazón, practícala, ponla por obra para que Dios te bendiga. Tome su libertad del coro y Dios les bendiga. Para la honra y la adoración. Señor, este día tu amor quiero agradecer. Decirte que a cada momento tu apóstol adorna mi ser. De Dios, lo que Dios me ha dado para ti. Solo yo quiero rogarte que escuches mi voz, oh Señor. Así será nuestra petición. Ayúdame a obedecer a tu apóstol, Señor. Que logremos obedecer esta palabra, que será para bendición de nuestras propias almas. Que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que de esta iglesia que Dios levantó salga la luz para todo el mundo. Y hoy te digo, aún falta luz en el mundo. Hermano de Coahuila, ¿me ayudas a llevarla? Con tus obras, con tus hechos, con tu vida. Y que digan ciertamente: pueblo sabio, pueblo de Dios es este. Y estando contigo en las bodas, Amén. 1000 años poder disfrutar. Y mientras que llego a tu gloria, ayúdame a amarme aún más. Sientes tus hermosos brazos y escucho su voz, expresando con tanto cariño al pueblo. Dios sabe mi amor. Y como valiente guerrero, Él defiende al pueblo de Eres mi guerrero. Tú eres el que llevarás esta palabra. Tú eres el que irás como aquellos 3 valientes a traerme esa agua, hermanos, que está a la entrada de Belén. Esa agua son las almas que todavía están sedientas en el mundo, que no encuentran la salida, que no encuentran la solución, que no encuentran qué hacer para darle orden a su vida. Ve y diles: solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay un Señor, Jesucristo, el que nos llena de felicidad, de alegría y de paz. escucha mi voz, oh Señor. Yo quiero siempre obediente imitarlo a Él. Y un día con mucha belleza que quiero estar, y que con su mano me lleve a ti al altar. Y estando contigo en las bodas, 1000 años poder disfrutar. Porque esa es nuestra esperanza, algún día ir al reino de los cielos, al encuentro de nuestro Señor. Gloria a Dios. Ayúdame, oh Dios, a dar fruto de este amor. Llevaréis ese fruto de este amor. Sea en vano
Iglesia Universal, que vía internet estás con tu hermano Nazón, comprométete delante de Dios. Que Dios te ayude a hacer ese fruto. Y que así como hoy José es ejemplo para nuestra enseñanza, cada uno de vosotros seáis ejemplo en este mundo, para que con vuestra vida digáis: sí, Cristo es la solución. Él llena todos nuestros huecos. Él nos da todo lo que necesitamos. ¿Te quieres comprometer conmigo delante del Señor? Doblemos nuestras rodillas y así le diremos al Señor: ayúdame, Señor, a hacer este bello testimonio y poder llevar la luz de tu evangelio que dará libertad a las almas. Hagámoslo. Escucha mi voz, oh Señor. Yo quiero siempre obediente imitando a Él. Un día con mucha belleza de ti quiero estar, y que con su mano me lleve a ti al altar. Y estando contigo en las bodas, 1000 años poder disfrutar, y mientras que llego a tu gloria, ayúdame a amarme aún más. Orando a cada momento lo llevo en mi ser, de rodillas cerrando mis ojos, yo siento que aquí estaré. El tiempo y distancia no existe, Él vive en mi corazón. Lo veo sonriente y contento frente a tu pueblo, Señor. Y cuando yo abro mis ojos, llorando de felicidad, después de orar por tu apóstol con toda humildad. Ayúdame a amarle como sé que me ama a mí, orar con amor como sé que Él ora por mí, Ayúdame, oh Dios, te lo ruego. Escucha mi voz, oh Señor. Yo quiero siempre obediente imitando a Él. Y un día con mucha belleza Amén, así es. y que con su mano me lleve a ti al altar. Y estando contigo en las bodas, 1000 años poder disfrutar, y mientras que llego a tu gloria, ayúdame a amarle aún más. Amén, que así sea. Y su hermano Nazón se quiere despedir de este lugar con otra alabanza que el coro nos va a motivar. El lema de la iglesia, para que en ella nos, hermanos, exhortemos a seguir adelante. Coahuila, he sido muy feliz entre vosotros. He estado muy alegre sabiendo que Dios ha hecho en vosotros esa obra perfecta. Pero aún falta luz en el mundo y nosotros la hemos de llevar con la ayuda de Dios. Tome su libertad del coro y Dios les bendiga. Amén, así es. Es nuestro lema. El lema es hacia adelante. El lema es ir de triunfo en triunfo. El lema es llevar esta verdad a toda criatura. Coahuila, ¿estás conmigo? Entonces, no muy lejano tiempo, yo he de regresar y yo sé que he de ver a esta iglesia multiplicada.
Hasta entonces, la paz de Dios quede en vosotros y la comunión de Cristo os acompañe. Dios les bendiga, familia.